Patricia Docker, Pat, no atravesaba por el mejor momento de su vida, que había sido casi perfecta hasta poco antes. Su matrimonio con Alex, un cabo de la Fuerza Aérea Británica, se había ido a pique después de 5 años y un hijo en común de 4. Habían tomado la dolorosa decisión de divorciarse. Ella había dejado Chipre, donde estaba destinado él, para volver con sus padres a Glasgow, al número 29 de Lanside Place en Battlefield, al sur de la ciudad, llevándose con ella a su niño Sandy. Estaba trabajando como auxiliar de enfermería en el hospital de Memskirk, en Renfrewshire, en turnos de noche de 12 horas que solo le dejaban libres los martes, miércoles y jueves de cada 2 semanas. Pero a pesar de todo esto, a Pat todavía le quedaban ganas de divertirse. Al fin y al cabo, era solo una joven de 25 años a punto de recuperar su soltería. La noche del 22 de febrero de 1968 había decidido salir a bailar a uno de los clubes más populares de la ciudad, el Majestic Ballroom, en Hope Street, donde los jueves celebraban una fiesta para mayores de 25. Sus padres se quedaron a cargo del pequeño Sandy. Pat se puso guapa con un mini vestido de punto de color mostaza, su bolso y sus zapatos marrones y una trenca gris con el cuello de piel azul. Cuando encontraron su cadáver, al día siguiente, no quedaba ni rastro de ninguna de estas prendas. Ella fue la primera de una serie de 3 asesinatos sin resolver, atribuidos a un mismo criminal sin identidad, al que sin embargo se conoce como Bible John, John Biblia. En este episodio de Elena en el País de los Horrores, les contamos esta historia que todavía tiene el final pendiente. Con Elena Merino. ¿Qué tal están, mis queridos secuaces? Es un verdadero placer poder darles de nuevo la bienvenida a este rincón oscuro y tenebroso que es el País de los Horrores, tanto como el escenario de un crimen, tanto como el lugar donde fue hallada Pat. Les estaba contando que su cuerpo fue encontrado el viernes por la mañana en un callejón muy cerca de su casa, en Carmichael Lane. Fue un carpintero, Maurice Goodman, quien se topó con él. Lo habían dejado tirado frente a la puerta de su garaje, boca arriba, con la cabeza girada hacia la derecha. El hombre, nada más verlo, salió corriendo de vuelta a su casa para llamar a la policía. En pocos minutos, sobre las 8:10 de la mañana, estaban allí los detectives Andrew Johnston y Norman MacDonald, y un rato más tarde se incorporaría también el doctor James Imrie, patólogo de la policía, para participar en la inspección ocular. El cadáver presentaba rigor mortis, luego la muerte había sucedido ya hacía unas cuantas horas. También parecía evidente que a Pat la habían estrangulado, con alguna clase de ligadura, posiblemente un cinturón, o eso parecía a partir de las marcas que había en su cuello. Además, había sido golpeada en la cara y en la cabeza. Lo demás tendría que ser revelado en la autopsia, de la que durante 2 días fue una víctima desconocida, hasta que su propio padre leyó la descripción de la mujer hallada muerta cerca de su casa en los periódicos y pensó que podría tratarse de Pat. Los Wilson no habían empezado a preocuparse por la ausencia de su hija hasta la tarde del día 23, convencidos de que se habría quedado a dormir en la casa de alguna de las amigas con las que había salido a bailar. En cuanto a la escena del crimen, estaba prácticamente limpia, sin pistas. Solo se recuperaron allí los zapatos de la víctima y su anillo de bodas, que había pertenecido a su abuela y que todavía llevaba puesto. Los investigadores dedujeron que tal vez se trataba de un escenario secundario, es decir, que a Pat la habrían matado en otro lugar y luego llevado allí para abandonarla. Consideraban la hipótesis de que el asesino la hubiera trasladado en coche,
como la calle está en pendiente, hubiera podido atravesarla dejando caer sin más el vehículo sin necesidad de encender el motor y, por lo tanto, haberlo hecho en completo silencio. Las demás cosas de Pat, el resto de sus pertenencias, como la ropa, el bolso, el reloj, no estaban allí. Algunas de ellas fueron recuperadas más tarde después de rastrear minuciosamente la zona, incluido el río, con una unidad de submarinistas de la policía que encontró, por ejemplo, su bolso. También encontraron un pintalabios y unas bragas que se creen que eran de ella, aunque nunca se pudo confirmar. Como se procede en cada investigación criminal, los agentes de policía intentaron, lo primero que todo, localizar a cualquier testigo que hubiera podido ver u oír algo aquella noche en los alrededores del lugar. Una vecina les contó que creyó haber oído a una mujer gritando «déjame ir» a altas horas de la noche, pero no le echó cuentas porque ya no escuchó nada más, ni forcejeo ni llamadas de socorro. En un apartamento muy próximo al garaje de Carmichael se había celebrado una fiesta entre cuyos invitados había varias compañeras de trabajo de Pat, pero tampoco ninguna de ellas ni ningún otro asistente a esa fiesta vio ni escuchó nada en absoluto. En cuanto a la reconstrucción de las últimas horas de su vida, cierta información equivocada causó un gravísimo retraso en la investigación que podría haber tenido un resultado diferente de haber conocido o deducido la verdad desde el principio. Pat les había dicho a sus padres, John y Pauline Wilson, que iba a ir a la Majestic, pero parece ser que la chica cambió de idea o simplemente cambió de discoteca antes de acabar la noche. Por más que preguntaron a cualquiera que se atreviera a reconocer que había estado en la fiesta para mayores de 25 de la Majestic, nadie recordaba haberla visto. Pero es que conseguir información de testigos que hubieran compartido ese rato de diversión con la chica iba a ser más complicado de lo que cualquiera podía creer a priori. Resulta que los clubes de Glasgow, por aquel entonces, coincidían a menudo solteros desinhibidos con casados aventureros que se hacían pasar por solteros desinhibidos. Así que pretender que confesaran ante la policía que uno o una había estado de marcha en según qué circunstancias, pues básicamente estaba de más. La policía, varios días después de centrarse en averiguar cómo había pasado Pat la noche en The Majestic, ni siquiera pudo confirmar que la chica hubiera estado allí ni medio minuto. Y a malas penas averiguaron que sí había estado en otro club, el Barrowland Ballroom. Lo supieron gracias a un testigo que 10 días después del suceso reconoció ante los agentes que había visto a la joven en ese lugar. Lo que no consiguieron descubrir es si ese había sido su destino desde el principio o si había pasado parte de la velada en la otra fiesta para mayores de 25 de la Majestic. Y esta demora en tratar de confirmar inútilmente la información pudo suponer el fracaso en la resolución del crimen, según reflexionaron años después algunos investigadores. La autopsia la realizó el doctor Gilbert Forbes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Glasgow. Confirmó que Pat había sido estrangulada. Además, le habían propinado una paliza. Tenía el ojo derecho morado y una laceración en el labio superior. Presentaba hematomas en el lado derecho de la cabeza, justo por encima de la oreja. En el momento de su muerte, Pat estaba menstruando. Aunque el doctor Forbes no encontró ninguna evidencia clara de agresión sexual, varios de los detectives que participaron en la investigación y posteriormente escribieron libros al respecto afirman taxativamente que sí. Las semanas fueron pasando mientras la investigación entraba una y otra vez en callejones sin salida. La policía incluso probó tácticas bastante inusuales para intentar obtener cualquier información, como distribuir fotografías de una mujer policía vestida del mismo modo que había vestido Pat para salir de fiesta esa noche, con la esperanza de que alguien reconociera al menos su atuendo. No se consiguió nada. Y entonces, 18 meses después, la tarde del 16 de agosto, aparecía muerta Jemima McDonald.
A Mima, como prefería que la llamaran, le encantaba bailar y solía ir al Barrowland Ballroom alguna noche casi todas las semanas. Tenía 32 años y era madre de 3 niños, Elizabeth de 11 años, Andrew de 8 y Alan de 7, que solían quedarse con su tía Margaret O'Brien, la hermana de Mima, que vivía en el mismo rellano. Esa noche Mima se puso una blusa de volantes bajo un vestido tipo pichi de color negro. Los zapatos eran blancos, de tacón, pero destalonados. Y sobre todo ello se puso su abrigo marrón, que se cerraba con un cinturón. También llevó con ella su bolso negro de charol y el monedero de piel marrón. Salió de casa con los rulos puestos. Esto no era raro en la época. Resulta que el ambiente húmedo de la ciudad desbarataba rápidamente los pulidos rizos que muchas chicas tardaban horas en conseguir. Así que se cubrían la cabeza con un pañuelo para ocultar esos rulos hasta que llegaban al club. Allí iban directos, primero que nada, al cuarto de baño para terminar de peinarse y lucir impecables en la pista de baile. Esa noche, Mima, que estaba soltera, conoció a un chico que le pareció lo bastante atractivo como para pasar gran parte de la velada bailando con él y después salir juntos del club alrededor de medianoche. Los que los vieron lo describirían como un hombre joven de entre 25 y 35 años, delgado y bastante alto, entre 1,83 y 1,88 metros de altura, con el pelo corto, rubio tirando a rojizo, elegantemente vestido con un buen traje de color azul y una camisa blanca. Sobre las 12:30 fueron vistos caminando por las calles London Road, Landrecy y James, básicamente la ruta hacia su casa en McKenneth Street. 10 minutos después, uno de sus vecinos recordaba haberla visto en compañía de un individuo con la misma descripción que el hombre que había conocido en Barrowland. Parecía tranquila y feliz, y hasta le saludó con la mano. La vio muy cerca de un edificio abandonado que había justo enfrente de donde estaban el apartamento de Mima y el de su hermana, donde sus 3 hijos la estarían esperando. El barrio de Bridgeton, donde vivían, era bastante marginal y precisamente ese edificio frente al cual vieron a Mima con su acompañante era un lugar habitual para lo peor de cada casa. Estaba deshabitado, pero no del todo desocupado. Sus ocupantes eran ocasionales, porque eran borrachos, drogadictos, parejas eventuales o trabajadoras sexuales buscando privacidad para casi lo mismo, personas sin techo. Los niños de la zona solían divertirse importunándoles, tirando piedras contra las ventanas sin cristal o colándose para espiar, y cuando despertaban la ira del inquilino circunstancial, pues salían corriendo hasta esconderse. La pandilla de críos de la calle McKenneth estaba jugando la tarde del día 17 de agosto. Se habían colado otra vez en aquella ruina en busca de alguna presa para el incordio, alguien que estuviera durmiendo la mona, a quien poder dar un buen susto. Pero les salió el tiro por la culata. Los que huían despavoridos unos minutos después eran ellos. En la cocina desmantelada de uno de los pisos se habían encontrado a una muerta. Al principio alguno creyó que se trataba de un maniquí. Siempre pasa eso. Al cerebro le cuesta más de un minuto aceptar una realidad tan terrible. Uno de esos niños, ya de adulto, recordaba así el hallazgo. No reconocía a la mujer que yacía en ese piso. Ninguno de nosotros lo hizo. De lo contrario, habríamos dado la alarma a su familia antes. Al principio pensé que no era una persona real. Parecía un maniquí. Solo cuando alguien dijo que era una mujer y que sangraba por la cara, nos dimos cuenta de que algo era diferente. Aunque, para ser sincero, no era raro ver vagabundos ensangrentados después de que los borrachos les dieran una paliza por molestarles. Pero no había muchas mujeres vagabundas ni maltratadas. Cuando vi el cuerpo, la mujer estaba boca abajo, tenía parte de la ropa levantada y rota, las medias puestas y los zapatos quitados. Parecía como si hubiera habido una pelea y alguien le hubiera arrancado la ropa y le hubiera causado los daños casi con rabia, arrancándole las medias. Tenía la cabeza girada hacia un lado y el pelo le cubría parte de ella. Recuerdo que pensé que parecía estar durmiendo, pero pude ver que uno de sus ojos estaba entreabierto. Era muy triste y sentí mucha pena por ella. Aunque éramos niños y la policía aún no había llegado, todos parecíamos entender que se trataba de un asesinato.
Margaret había estado preocupada durante todo el día porque Mima no había dado señales de vida. A su hermana le gustaba divertirse, pero nunca jamás descuidaba a sus hijos. Nunca se retrasaba en pasar a recogerlos. Estaba ya decidida a avisar al resto de sus hermanos, eran 7 en total, para empezar a buscarla, cuando escuchó que en su calle comenzaba a formarse barullo. Cuando preguntó, le explicaron que unos niños habían encontrado a una mujer muerta en el interior del edificio en ruinas. El corazón le dio un vuelco con un pálpito que se confirmaría minutos después. Se trataba de Mima. Eran las 10 de la mañana del lunes 18 de agosto. La policía acudió minutos después de que les dieran el aviso, pero eso fue bastante más tiempo después de que medio vecindario hubiera pisoteado y sobado la escena del crimen. Muchos vecinos acudieron a comprobar si lo que decían los niños era verdad. Alguno con interés legítimo en ayudar a la mujer que ellos esperaban encontrar inconsciente y no muerta. Otros no, otros lo hicieron por puro morbo. Algunos manipularon el cadáver para ver si eran capaces de reconocerla y poder supuestamente avisar a sus parientes. Todo esto es en realidad función de la policía, pero en Bridgestone no confiaban demasiado en ellos. Digamos que rara vez veían por allí a un patrullero y cuando lo hacían no solía traer nada bueno al vecindario. En cualquier caso, cuando los detectives llegaron, hicieron una inspección ocular que dio escasos resultados, salvo constatar que la mujer había sido asesinada, estrangulada, según dedujeron, por las marcas en su cuello. Apuntaron en el informe que probablemente lo habían hecho con sus propias medias. A diferencia de Pat Docker, Mima estaba vestida. Estaba descalza, pero sus zapatos estaban junto al cuerpo. Lo que sí faltaba era su bolso. A Mima, igual que a Pat, la habían golpeado violentamente en la cara. También le habían arrancado mechones de pelo que tenía sobre su ropa. Junto a su cuerpo había una compresa manchada. Mima, igual que Pat, había estado menstruando cuando la asesinaron. Con la autopsia se supo además que la muerte había sucedido unas 30 horas antes del hallazgo del cadáver y que había sido violada. Oficialmente la policía no conectó los asesinatos de Pat y Mima o no los reconoció hasta que la prensa comenzó a hablar de las similitudes. En este caso, por primera vez en la historia, se les pidió a los periódicos que publicaran un retrato robot del criminal. Lo elaboró George Lennox Patterson, uno de los artistas de la Escuela de Arte de Glasgow, y lo hizo a partir de la descripción de un par de testigos a los que consideró especialmente fiables. Agentes de paisanos tuvieron 2 meses acudiendo a las sesiones de baile de Barrowland, esperando a ver entre el público del local, por cierto cada día más escaso, al hombre alto, delgado, atractivo y bien vestido que aparecía en aquel dibujo. Los hermanos de Mima ofrecieron una recompensa de 100 libras a cualquiera que pudiera aportar algo de información sobre el hombre que había acabado con su vida. Nada dio resultado. Es posible que estas 100 libras sean suficientes para que alguien se anime a dar a la policía la pista crucial que necesitan. El dinero proviene de mí, de mis 3 hermanas y de mis 3 hermanos. Sabemos que no va a traer de vuelta a Mima, pero si se captura al responsable, puede salvar la vida de otra mujer. Ojalá este deseo de Jane Thomas, la hermana mayor de Mima, se hubiera cumplido. Elena, en el país de los horrores. Con Elena Merino. A las 7 de la mañana del 31 de octubre de 1969, Archie McIntyre salió de su casa en Earl Street, en el distrito de Scotton, y se fijó en un montón de trapos medio cubiertos por hierba que alguien había arrojado en su patio trasero junto al desagüe. Se acercó para ver mejor de qué se trataba y salió despavorido escaleras arriba en busca de un teléfono para llamar a la policía y a una ambulancia. Se trataba de una mujer, pero él no sabía si estaba muerta o simplemente muy mal herida. Desgraciadamente, se trataba de lo primero.
La chica estaba vestida, solo que su ropa estaba rota en su mayoría y muy mal colocada. Había salido de casa vistiendo medias marrones, ropa interior verde y una enagua azul y negra. Llevaba un vestido sin mangas de color negro con botones dorados y un abrigo de piel sintética que imitaba el ocelote. Llevaba zapatos de tiras negras y un bolso rojo. Cuando la encontraron, el abrigo y el vestido estaban puestos, pero rotos y levantados por encima de la cabeza. Llevaba la enagua también, pero estaba subida hasta el pecho y su sujetador partido en dos. De su bolso no había ni rastro. La causa de la muerte era bastante evidente. La habían estrangulado con sus propias bragas que continuaban alrededor de su cuello sujetas con un nudo marinero. Había sido golpeada en la cara y en la cabeza. Tenía sangre en su nariz y en su boca y una marca profunda de una mordedura en su muñeca derecha. Y además la habían violado. La mujer también estaba menstruando cuando la asesinaron. Encontraron su compresa bajo su axila izquierda. No fue hasta unas horas más tarde que pudieron ponerle nombre al cadáver. Un tipo llamado George Puttock acudió a la comisaría a denunciar la desaparición de su esposa Helen. Puttock era cabo de transmisiones en el ejército británico asignado en Alemania, aunque pronto tendría que incorporarse a un nuevo destino en Harrogate. La familia estaba temporalmente separada porque Helen no había conseguido adaptarse a la vida fuera del país y echaba mucho de menos a su familia, así que ella y los niños, David de 5 años y Michael de 1, habían vuelto a Glasgow a mediados de marzo de aquel año a vivir con sus padres en Elm Street. En realidad, a muy pocos metros de distancia de donde apareció su cadáver. George aprovechaba cada permiso que tenía para ir a ver a su familia. Estaba en Glasgow desde el día 17 de octubre, aunque en aquella ocasión había otro motivo. Él y Helen atravesaban una fuerte crisis y su mujer le había dicho que quería el divorcio. George trataba de recuperarla, aunque ella le había dicho que ya no lo amaba. El jueves 30 de octubre, Helen, que tenía 29 años, había comprado un vestido en C&A para salir a bailar al Barrowland con su hermana mayor Jenny. Su marido, George, había tratado de disuadirla. De hecho, discutieron por más de 2 horas, pero él no consiguió convencerla. Solo pudo darle suficiente dinero a Jenny para pagar un taxi de vuelta. La madre de las dos también trató de quitarles la idea de la cabeza, aludiendo precisamente a los asesinatos de Pat y de Mima, pero Helen le enseñó sus largas y afiladas uñas y le dijo: ¿crees que alguien iba a atreverse conmigo? Desde luego que era una mujer muy valiente y muy osada también. De hecho, los investigadores encontraron pruebas de que Helen había luchado ferozmente por su vida. Había intentado escapar trepando por el balate de las vías del tren, pero su asesino la había alcanzado y golpeado fuertemente para amansarla. Aún así, ella había clavado sus pies con tanta fuerza contra el suelo, tratando de resistirse, que había abierto 2 surcos en la hierba con los tacones. Sobre las 8:30 de la tarde, víspera de Halloween, ella y su hermana habían cogido un autobús que les dejó en su primera parada de la noche, el Traders Tavern, media hora más tarde. Allí bebieron unas copas en compañía de un par de amigas antes de ir hasta el Barrowland, donde llegaron sobre las 10. En el club no se servía alcohol, así que era bastante habitual que todo el mundo visitara pubs en la zona si querían entonarse un poquito antes de pisar la pista de la discoteca. Enseguida, ambas hermanas encontraron parejas de baile, solo que la de Jenny era bastante diestra, mientras que la de su hermana, más bien todo lo contrario. Se notaba que el chico no estaba en su elemento. Lo compensaba, eso sí, la buena pinta que tenía, porque era un tipo con clase, muy diferente para bien al resto de hombres de por allí. Ambos, tanto el de Jenny como el de Helen, se presentaron como John, solo que el chico que bailaba con Helen dudó un momento antes de decir su nombre. En cualquier caso, las chicas pensaron que los dos estaban mintiendo porque en el Barrowland raro era que alguien revelara su verdadera identidad. No obstante, aquel chico incluso les dio su apellido más tarde, solo que Jenny no consiguió escucharlo con claridad por culpa de la música. Era algo así como Templeton, Selpenton o Emerson. Las parejas decidieron tomarse un respiro de tanta danza y fueron a sentarse juntas en una mesa. Jenny seguía encantada con el ligue de su hermana. Era un hombre tan educado, le había apartado la silla a Helen para que se sentara.
Se levantaba en señal de respeto cuando las chicas también lo hacían para ir al baño. Y no decía tacos. La fiesta se acabó sobre las 11:30 de la noche y las dos hermanas se dispusieron a volver a casa. A pesar de que su cuñado le había dado dinero para el taxi, Jenny le comentó a Helen lo caro que les iba a salir la vuelta. Y ella, muy segura de sí misma, le dijo: «Nos va a salir gratis. John va a pagar por nosotras». Luego, en el vestíbulo, quisieron gastar parte de ese dinero sacando un paquete de cigarrillos de la máquina, pero algo falló y la expendedora se tragó las monedas sin darles el producto por el que habían pagado. John, el de Helen, les dijo que él lo iba a solucionar y a continuación tuvo una reacción y un comportamiento tan exagerados que sorprendió muchísimo a las chicas, tal y como recordaría después Jenny en su declaración ante los detectives. Sin perder nunca las formas, pero con una severidad tajante, quiso ver al encargado. Después exigió la hoja de reclamaciones y por último se fue de allí exclamando: «Mi padre dice que estos lugares son antros de perdición. Una vez incendiaron este lugar para cobrar el seguro y luego lo reformaron con el dinero que obtuvieron». Una vez en la calle, se despidieron del John de Jenny, que decidió volver a casa en autobús, y los otros tres tomaron un taxi. Dentro del coche, Helen comenzó a parlotear para suavizar un poco la tensión que había en el ambiente. Le preguntó a su nuevo amigo en qué trabajaba, y él respondió que en un laboratorio. Le preguntó que qué hacía en vacaciones, y él respondió que solía pasarlas con su familia en una caravana que tenían en Irving. John además les contó que jugaba al golf, regular nada más, pero que sin embargo tenía un primo tan bueno que había conseguido hacer un hoyo en un solo golpe hacía muy poco tiempo. Cuando Helen le preguntó qué iba a hacer en Nochevieja, él respondió que no bebía, pero que sin embargo rezaba. Y más adelante la conversación se volvió aún más inquietante. Se pusieron a hablar sobre el club en el que habían estado. John les dijo que a él no le parecía bien que las mujeres casadas salieran a bailar. Las dos hermanas le dijeron que ellas lo estaban, a lo que John replicó: ¿Sabéis lo que les pasa a las esposas adúlteras? ¿No lo habéis leído en la Biblia? Son lapidadas hasta la muerte. Después de eso, continuó hablando de la Biblia y de la historia de Moisés. John insistió al conductor en que fueran primero a casa de Jenny, en Kelso Street. La policía tuvo que reconstruir el resto de la carrera en taxi de Helen y John solos a partir del relato bastante parcial del taxista. Al parecer, solo llevaba 2 noches con aquel trabajo y no conocía demasiado bien las calles, así que debió de equivocarse tantas veces que hartó la paciencia de Helen, que le pidió que parase cuando ya estaba lo bastante cerca de su casa. La mujer se bajó del coche y cruzó la calle. Entonces, el otro pasajero, el tal John, pagó la carrera y salió rápidamente tras ella. El taxista vio cómo aquel hombre agarraba por el brazo a la chica, que tironeaba para zafarse, pero pensó que se trataba de una pelea de enamorados y se marchó de allí. Más o menos a la misma hora, un vecino creyó oír a una mujer gritando y llorando, pero pensó que era una borracha y lo ignoró. Y después se percató de que el follón había cesado de golpe, y nunca mejor dicho. Los especialistas creen que fue entonces cuando el hombre que se había identificado como John golpeó a Helen en la cabeza aturdiéndola. Sobre las 2 de la mañana, alguien vio a un hombre caminando rápido hacia la parada del autobús de Garner Street. El conductor de la línea también recordaba que había recogido allí a un tipo que parecía bastante apurado. Llevaba la chaqueta del traje sucia, manchada de barro. También algunos pasajeros dijeron que tenía un arañazo debajo del ojo. El tipo pagó su billete sacando el dinero de un bolso rojo. El pasajero se bajó en Argyle Street. Nadie lo vio a partir de ese momento. En cuanto a su aspecto, Jenny lo describió muy parecido al hombre que habían visto en compañía de Mima MacDonald. Relativamente alto, delgado, bien parecido, con los ojos azul grisáceo y el pelo rojizo. Añadió otra información. Sus dientes eran bastante rectos, salvo por 2 de sus incisivos que estaban montados uno sobre otro muy ligeramente. A partir de esta descripción se elaboró otro identikit con el mismo artista que resultó ser muy parecido al que ya había dibujado anteriormente, solo que con mucha más
definición. 7 semanas después, este retrato se publicó en todos los periódicos locales junto con la descripción del individuo y algunos de los detalles más identificables revelados por la hermana de Helen, que había compartido con ella y con su asesino casi toda la noche. Parte de aquellos detalles eran precisamente los que se referían a sus menciones a las escrituras y a su aparente religiosidad. Así que John Quaid, periodista del Evening Times, lo bautizó como Bible John, John Biblia. Lo cierto es que la policía de Glasgow hizo una búsqueda exhaustiva del criminal. Dispusieron de más de un centenar de detectives que entrevistaron a todos los hombres de la ciudad que tenían antecedentes por delitos sexuales. Visitaron todos los hospitales psiquiátricos por si las moscas y manejaron una lista de más de 5.000 sospechosos que fueron uno a uno interrogados para descartar o no su posible vinculación con los crímenes. Se hicieron más de 300 ruedas de reconocimiento. Hablaron con los 453 peluqueros de la ciudad para ver si alguno de ellos recordaba haber hecho un corte de pelo como el que llevaba el sospechoso, según los testigos. Era un peinado de estilo militar y su reloj de la muñeca también se lo había parecido a Jenny. Así que solicitaron además ayuda al ejército para tratar de identificarlo. Ellos enviaron el retrato robot a todas las bases británicas alrededor del mundo entero. Además, se interrogó a 240 sastres sobre la ropa que habían descrito los testigos que vestía el asesino. Fueron a 400 clubes de golf, porque el tipo había contado a las hermanas que practicaba ese deporte, y se preguntó a los empleados sobre la historia de un individuo capaz de hacer un hoyo en uno. Se revisaron docenas de iglesias por si alguien conocía a algún devoto feligrés que encajara con la descripción y, por supuesto, se habló con todos los dentistas para que cotejaran con sus expedientes los dientes del criminal, a partir de un molde que se extrajo de la marca de dientes de la mordedura en la muñeca de Helen. Nada dio resultado. Y los casos de los asesinatos de Patricia Charlotte Wilson Docker, Jemima Ramsey Gison MacDonald y Helen Gowans Puttock se fueron enfriando hasta hacer casi imposible su resolución. Afortunadamente, la serie paró aquí. Aún así, la policía escocesa no se ha rendido nunca. Durante años, al menos hasta el 93, en la comisaría de Partick existió una habitación llamada Bible John, donde se almacenaban toneladas de información sobre el caso y estaba decorada con fotografías de las víctimas y carteles con el retrato robot del sospechoso. Después, cuando cerraron esta oficina, todo ese material fue trasladado al nuevo edificio de la policía en Dumbarton Road. En 1995 recuperaron una muestra de semen que había aparecido en una de las medias de Helen y la enviaron para que se extrajera el perfil genético. Siempre les digo que la ciencia corre a favor de quienes luchan contra el crimen y por fin, casi 30 años después de los asesinatos, tenían la posibilidad bastante esperanzadora de ponerle nombre real a Bible John. Y además, sin ningún género de dudas. Por otra parte, desde el año anterior había entrado en vigor la Ley de Justicia Penal y Orden Público que permitía a la policía recabar muestras de ADN a cualquiera que hubiera sido arrestado por un delito que hubiera quedado registrado. Se cotejó el perfil del agresor de Helen con todos los que había almacenados en la base de datos de ADN nacional del Reino Unido, pero, desgraciadamente, no encontraron coincidencias. Como pasa tantas veces con los casos sin resolver, especialmente en los asesinatos múltiples, se ha dado cabida a todo tipo de teorías de la conspiración, a todo tipo de hipótesis y a sospechosos de todo pelaje. Muchos de ellos presentados en libros de memorias escritos por algunos de los detectives que participaron en la investigación y en otros casos, pues de criminólogos o de psiquiatras que han estudiado posteriormente todo lo que se sabe. Y también, como pasa tantas veces, la mayoría de nombres que se postulan como Bible John son descartables por una u otra razón. Quizá el que más posibilidades tenía era Peter Tobin, un delincuente sexual y asesino múltiple cuyo perfil psicológico encajaba bastante bien con el trazado por los especialistas para Bible John. En el año 2006 se puso en marcha la operación
Anagram que tenía como objetivo rastrear todos los movimientos pasados de Tobin para comprobar su posible vinculación con hasta 13 asesinatos sin resolver, entre ellos los de Bible John. No me voy a extender mucho porque esta historia merece un episodio propio, pero sí les diré que este sospechoso fue señalado por el profesor de criminología de la Universidad de Birmingham, David Wilson, que encontró bastantes similitudes entre lo descrito durante el juicio a Tobin por el asesinato de una muchacha llamada Dina McNichol y lo que se sabe del asesinato de Helen Puttock, entre otras cosas que también Tobin elegía a sus víctimas en discotecas y se sabe que vivía en Glasgow cuando asesinaron a Pat Docker. Pero lo cierto es que después se mudó a Brighton y allí se encontraba cuando mataron a la segunda y a la tercera víctimas de Bible John. Por último, además, el ADN lo descartó. Lo mismo ocurrió con John Irving McInnes, otro de los nombres que más ha resonado vinculándolo con este caso, simplemente porque se parecía mucho al retrato robot y alguna otra coincidencia sin demasiada importancia. En su momento fue interrogado y sometido a hasta 4 ruedas de reconocimiento sin que ni una sola vez ninguno de los testigos lo identificase. Después de eso, en principio fue oficialmente descartado. Pues bien, en 1995 su cadáver fue exhumado para poder cotejar su ADN con el de Bible John y el análisis dio resultado negativo. Así que John McInnes quedó definitivamente exonerado. Por cierto, que la penúltima novela de Dolores Redondo, Esperando al diluvio, se basa en este caso, que yo espero que les haya resultado muy interesante. Nos escuchamos la semana que viene, que retomamos nuestras aventuras viajeras. En este caso, les grabaremos el programa desde Grecia y ya saben, de allí será el criminal que elijamos. Gracias por su atención y que tengan ustedes dulces sueños.